Tire d'un système de règles qui n'est pas un mélange de régularité et de liberté, qu'une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et a partir d'un... Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. La transmisión será bilingüe, por lo que les solicitamos que silencien sus micrófonos y vayan a la barra inferior del Zoom en la opción Interpretación y escojan español o eventualmente italiano si lo prefieren. Soy Agustina Cravioto, profesora de la Universidad de la República de Uruguay. Antes de empezar, les saludo especialmente por aceptar la invitación a conectarse con la filosofía y el pensamiento en este espacio impulsado por la red Foucault la Web Latinoamérica. Esta red es una iniciativa creada y sostenida por investigadores e intelectuales de la Universidad Nacional de San Martín, el CONICET de Argentina, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Austral de Chile y la Universidad de la República de Uruguay. Este es el tercer año consecutivo del seminario anual creado por la red. Nos alegra contar hoy con ustedes en esta propuesta que llamamos Crítica del Presente y en esta sesión que llamamos Instituir la Vida y que se inscribe en el proyecto del Italian Thought. Este encuentro gira en torno al pensamiento del profesor Roberto Espósito, de referencia indiscutida en el pensamiento filosófico contemporáneo, y a quien tenemos el honor de escuchar hoy. Le agradecemos particularmente su generosidad, para nosotros es altamente significativo su presencia. Nos acompaña también el profesor Edgardo Castro, profesor de referencia en relación al pensamiento italiano para América Latina, también para él nuestro agradecimiento. Lamentablemente, a causa del COVID, no contaremos con la presencia del profesor Campbell, a quien agradecemos por su disposición y compromiso con la red. Ha manifestado ya su interés en participar en otro momento en cuanto pueda. En esta oportunidad se une el Centro Ítalo-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires. Nos acompaña el doctor Claudio Sin, su director, quien nos dará un saludo en nombre de su institución. Es un gusto tenerlo entre nosotros, muy bienvenido y le damos la palabra. Scusate un attimo. Buenas tardes a todos, buonasera a tutti, salve agli italiani. Soy el doctor, ¿me escuchan? Bien. Ok, soy el doctor Claudio Sin, soy médico de origen y hoy soy el director ejecutivo del Centro Ítalo-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, que fue creado en el año 2018 por el primer ministro Giuseppe Conte a raíz del G20. Vino de visita a Argentina, le dimos en la Universidad de Buenos Aires el doctorado honoris causa y creamos el Centro Ítalo-Argentino, que es 50% del gobierno italiano, de la embajada italiana, y 50% de la Universidad de Buenos Aires. Los directores son el rector de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Alberto Barbieri, y el actual embajador de Italia en Argentina, Lucentini. Yo les agradezco infinitamente que me permitan participar aquí. Estamos ansiosos de tener al profesor Espósito en Buenos Aires en algún momento de este año, esperemos, rogamos a Dios que así sea, porque nos hace falta aquí en Argentina. Yo soy italiano de origen, nací casi italiano, dicen mis colegas, porque nací en Bolzano, entonces soy casi italiano. Pero digo, porque hace falta en esta situación tan caótica que nos ha dejado la pandemia, una mente esclarecida que nos marque de alguna manera el camino. Les agradezco infinitamente a todos, a las universidades que participan, a las instituciones que participan, al profesor Espósito en particular. Y quiero cerrar estas brevísimas palabras con esto. ¿Por qué mi interés en este tipo, en la biopolítica, en este tipo de filosofía? Yo, más allá de ser médico, fui ministro de Salud en algún momento aquí en la Argentina, y después fui senador en la República Italiana por los italianos en el exterior, durante un periodo entero en la legislatura precedente, en la número 17. Ahora que conozco el pensamiento del profesor Espósito, me gustaría que alguna vez me cuenten por qué hice todo esto. Yo creo que solamente la filosofía puede justificar
que alguien desde la medicina salte a la política, desde la política a la medicina, y no tenga una explicación clara. Así que yo escucho atentamente las palabras del profesor Espósito para saber por qué mi vida transcurrió por esos caminos tan particulares y por qué la vía política puede darme la respuesta. Disculpen ustedes la ironía, pero realmente creo que este es un modelo de personajes que, como yo, que necesitan explicaciones. Así que por eso estoy escuchando y con mucha atención al profesor Espósito. Profesora Cravioto, muchas gracias. Muy amable. En nombre de la Universidad de Buenos Aires, le agradezco mucho a esta invitación a participar. La universidad está representada aquí por muchos profesores importantísimos, así que el mío es nada más que un puente. El Centro Ítalo Argentino es un puente de altos estudios tratando de conectar universidades italianas con la Universidad de Buenos Aires. Les agradezco infinitamente a todos y quedo a la expectativa de de la charla del profesor Espósito, y vuelvo a repetir mis deseos de verlo pronto en Buenos Aires e invitarlo a charlar con nosotros. Gracias a todos, son ustedes muy amables. Vuelvo a repetir el nombre de la Universidad de Buenos Aires y de la Embajada Italiana. Les agradezco infinitamente. Muchas gracias, doctor Sin, por sus palabras y por compartir el interés por el pensamiento italiano. Comentarles que este año la Coordinación General del Seminario está a cargo de Óscar Pulido, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y Erco Manzano Venegas, de la Universidad Austral de Chile, Constanza Serratore, de la Universidad de San Martín, quien además estará a cargo de la traducción desde y al italiano de las exposiciones y las preguntas, y que les habla, Agustina Cravioto, profesora de la Universidad de la República. Sobre los expositores, mencionar que el profesor Roberto Espósito es una de las figuras más destacadas de la filosofía italiana contemporánea. Sus escritos constituyen una referencia obligada, sobre todo en el ámbito de la filosofía política. Sus publicaciones más recientes giran en torno a la relación entre institución y vida. Este será el tema de su intervención el día de hoy. El profesor Castro es miembro fundador de nuestra red. Es un especialista en la filosofía contemporánea francesa e italiana, en particular sobre Michel Foucault, del que es editor en siglo XXI y sobre cuya obra ha publicado un diccionario de referencia. Dicho esto, a partir de este momento, los oyentes podrán seleccionar el canal de la lengua española o italiana para acompañar las exposiciones. Paso la palabra al profesor Edgardo Castro. Dunque, penso che devo parlare io. Por lo tanto, pienso que tengo que hablar yo. Sí. Buenas tardes a todos. Mi intervención es solo una especie de corolario de lo que, sin embargo, aún no se ha dicho. Es una especie de nota de cabecera, sin ser un título. Al principio, mi idea era intervenir en último lugar. Al formar parte de esta red, me pareció oportuno, y lo sigo pensando, dar espacio más bien a nuestro ilustre invitado. Hablaré antes del profesor Espósito y, por lo tanto, en lugar del profesor Campbell, que se lamenta mucho de no poder estar hoy con nosotros. Me gustaría hablar brevemente de una cuestión que podría definirse como genealógica, es decir, al mismo tiempo histórica y conceptual. Una cuestión que tiene que ver con la noción de biopolítica y la relación entre Foucault y el llamado Italian Thought o pensamiento italiano. En términos generales, puede decirse que los capítulos más fructíferos del Foucaultianismo contemporáneo se han escrito en inglés y en italiano. En inglés, en particular en la corriente denominada Governmentality Studies, surgida de los trabajos de Barkel, Miller y Gordon, que pronto subrayaron la relevancia de los análisis Foucaultianos de la gubernamentalidad moderna y el liberalismo y el neoliberalismo. En esta corriente, el The Foucault Effect de 1991, que recoge los aportes de estos autores y de otros,
como Daniel Deferre y François Eval, junto con algunos otros escritos de Michel Foucault, es sin duda más que significativo, un libro fundamental. En este texto, en efecto, se publica por primera vez en inglés la conferencia del 1 de febrero de 1978 del curso Seguridad, Territorio, Población, donde Foucault introduce la noción de gubernamentalidad. Cabe señalar, volveremos sobre ello más adelante, que se trata de la traducción al inglés de un texto publicado en 1978 en la revista Out Out en italiano. La edición francesa del curso data de 2004, más de 25 años después. No es difícil ver cómo este texto de Foucault Effect se centra precisamente en la noción de gubernamentalidad, en la idea de una forma de racionalidad política que pretende guiar y gestionar a la población. La noción de biopolítica, por decirlo así, queda relegada a un plano secundario. Aparece solamente 5 veces. Pasemos ahora a otra obra de los años 90, que también marcó un momento clave en las interpretaciones de Foucault, pero esta vez es en italiano. Me refiero al texto de Giorgio Agamben, Homo Sacer, el poder soberano y la vida desnuda. En forma breve pero precisa, podemos decir que estamos ante un escenario contrario. En este caso, la noción de biopolítica cobra protagonismo. Para limitarnos a los datos cuantitativos, la noción de biopolítica aparece alrededor de unas 100 veces, pero la de gubernamentalidad está ausente. En los libros de Agamben tendremos que esperar hasta el 2003, hasta el estado de excepción, para encontrarlo, pero subordinado a la noción de biopolítica. De esta breve caracterización se pueden extraer 3 conclusiones rápidas. En primer lugar, que nos encontramos aquí con 2 paradigmas de lectura del pensamiento de Michel Foucault y con 2 textos que, en cierto sentido, pueden ser vistos como fundadores de la discursividad, según la fórmula del orden del discurso de Foucault Effect, que es el Foucault de lengua inglesa, el de Governmentality Studies y el Foucault del Homo Sacer en la lengua italiana, que es el de la biopolítica. 2 paradigmas de lectura, entonces. La segunda conclusión es que nos encontramos aquí en un contraste entre gobernamentalidad y biopolítica, que tiene sus raíces en el propio pensamiento del filósofo francés. La tercera conclusión es que debemos situar el punto de surgimiento de estas 2 corrientes, los estudios de la gubernamentalidad y los de la biopolítica italiana, en la primera mitad de los años 90. ¿Pero es realmente así? Aunque puedan parecer plausibles, me gustaría poner en discusión estas conclusiones, sin negar, sobre todo en el panorama italiano, que estas conclusiones reflejan algunos movimientos de superficie en el paisaje de los estudios Foucaultianos. Empecemos por una cuestión de fechas de la dirección de Foucault y especialmente de sus cursos. Como sabemos, en francés, los cursos de Foucault comenzaron a publicarse en 1997, cuando apareció Hay que defender la sociedad, el curso de 1976. Solo en 2004 aparecieron los otros 2 cursos dedicados a la racionalidad política moderna: Seguridad, Territorio, Población y el nacimiento de la biopolítica. Pero 2 conferencias del curso del 76, la del 7 y las del 14 de enero
y una del curso de 1978, del 1 de febrero, titulada La gubernamentalidad, circulaban hacía tiempo en italiano. Aquí comienza la historia, para decirlo de alguna manera, del Foucault editado. Los primeros dos de estas lecciones, en una recopilación de los textos de Foucault, que no existe en este formato en francés. Me refiero a la microfísica del poder. De hecho, no existe algo así como la microphysique du pouvoir. Esta es una recopilación que ha marcado profundamente la recepción italiana, española e inglesa de Foucault, produciendo un efecto Foucault característico en estos dominios lingüísticos. En inglés, a través de la compilación titulada Power Knowledge de 1980, en español, bajo el mismo título, Microfísica del Poder de 1978. La tercera conferencia, la titulada La gubernamentalidad, fue publicada en italiano en la revista Out Out en 1978 y en inglés en The Foucault Effect, como ya hemos indicado, en 1990. En los autores que conforman la tríada biopolítica italiana, por orden alfabético, Agamben, Espósito, Negri, la primera recepción de estas, llamémoslas así, lecciones italianas de Foucault, se encuentra mucho antes de la publicación de Homo Sacer, en un texto de Roberto Espósito de 1980, titulado La política e la storia, Machiavelli e Vico. El foco de atención se concentra aquí en la noción de gubernamentalidad, como en el efecto Foucault. Pero aunque el término no aparece, y esto es lo que me gustaría destacar, la cuestión de la gubernamentalidad se aborda desde una perspectiva claramente biopolítica. El término está ausente, pero no el concepto. En esta obra de Espósito, no nos encontramos con esa tensión entre gubernamentalidad y biopolítica que mencionamos antes. Por el contrario, la gubernamentalidad es totalmente biopolítica y la biopolítica es en sí misma gubernamental, y ambas nociones se abordan desde una perspectiva que bien podríamos calificar como Foucaultiana. Me permito dos breves pasajes. En efecto, Espósito se propone estudiar, y cito, la relación que une el nudo poder-saber con el tema de la subjetividad. ¿Qué sujetos conforman la historia del poder y qué tipo de conocimiento de saber es capaz de convertirlos en sujetos de esa historia? En este contexto, Espósito afirma, cito, el poder sobre la vida ni siquiera es también poder de la vida. Por eso, justo en el corazón de su origen moderno, la vida toma el lugar de la muerte como símbolo y destino del poder. En lo que refiere al término biopolítica, aunque no podemos ocuparnos de eso ahora, esto aparece tempranamente en Espósito, pero sin referencia a Foucault. Lo encontramos en Orden y Conflicto en 1984 en la forma de adjetivo para hablar del cuerpo en Hobbes. Ahora bien, para concluir, no cabe duda, por un lado, de que hay que desplazar la cronología teórica de la biopolítica italiana hacia el inicio de los años 80, cuando Espósito retoma estas lecciones italianas de Foucault desde la perspectiva de los, subrayo también esto, de los fundadores de la discursividad política, de lo que el propio Espósito llama la otra modernidad. En mi opinión, es necesario partir de aquí para escribir la genealogía de la biopolítica italiana, donde la biopolítica Foucaultiana se entrelaza con una biopolítica italiana en sí misma,
que nos remite a Maquiavelo y a Vico. Conviene subrayar que es mucho más que una cuestión de fechas. Es sobre todo una cuestión conceptual. De hecho, en el texto expositiano de 1980 encontramos un panorama conceptual que no se resuelve ni se diluye en la tensión gubernamentalidad biopolítica, sino que se mueve en un juego entre tres términos que nunca se solapan e, insisto, nunca se superponen: gubernamentalidad, biopolítica, soberanía, o, si preferimos, retomando la terminología del texto, gobierno, vida, Estado. Sin poderme extender más, diría que los espacios de no superposición entre estos conceptos son los que, más de 4 décadas después, Roberto explora ahora con las nociones de institución e instituir. En estos espacios, de hecho, la subjetividad y el nudo poder saber se dan formas duraderas en el tiempo, haciendo posible la experiencia histórica de la comunidad inmunidad. En esta perspectiva, diría, por lo tanto, que hay que dejar atrás el efecto Schmitt y volver a leer los textos en los que se piensa la matriz de una biopolítica propiamente italiana, pensada a partir de Vico y Maquiavelo. Tal vez es en el destino de los textos, como una forma de responder al gesto Foucaultiano de pensar la gubernamentalidad a partir de otro autor italiano, en este caso, Giovanni Botero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Edgardo Castro por su participación. Les recuerdo a quienes están escuchando que en la barra inferior del Zoom encuentran la opción interpretación para elegir el español o el italiano. Ahora sí, le damos la palabra a Roberto Espósito. Le agradecemos al profesor nuevamente por su generosa presencia. Sí, innanzitutto un grande... Antes que nada, un gran agradecimiento muy sentido por esta invitación, por las palabras generosas que han sido dicho, y quisiera nombrar a todos los amigos aquí presentes de la Universidad de San Martín, del CONICET, el embajador italiano, el director Claudio Sin, la profesora Agustina y naturalmente a Costanza Serratore, y luego a mi amigo queridísimo Edgardo Castro, a quien me liga algo que va más allá de lo intelectual y toca el plano de la amistad y de las emociones. Quisiera decir que yo tengo un corazón ítalo-argentino. Por lo tanto, para mí será un honor y un placer volver a Argentina cuando ustedes quieran. Bueno, yo no vengo inicialmente sobre las cosas que ha dicho Edgardo Castro, quien ha mostrado una extraordinaria competencia histórico-filológica y una justicia y profundidad teorética que lo hacen uno de los mayores especialistas mundiales de Foucault y por lo tanto aplica el método genealógico. Quizá sobre las cosas que ha dicho, quizá volveremos en el debate. Repito, agradezco a todos los amigos que nos escuchan y a todos ustedes, y por lo tanto iniciaré con mi intervención sobre el tema de la institución. Desde su primera aparición, la expresión vitam instituere ha planteado una serie de interrogaciones
que han hecho que su desciframiento resulte complejo. Ya utilizando en la literatura y en la historiografía latina, desde Cicerón hasta Teresio y Salustio, con un significado predominantemente pedagógico, adquieren un perfil aquí más esquivo en el plano jurídico. Vinculado a un fragmento del jurista romano, Aelius Marcianus, esta expresión tiene una intrincada historia que ha enfrentado a los intérpretes con una dureza inusitada. La polémica surgida, por ejemplo, entre el antropólogo francés Pierre Legendre y el histórico del derecho romano Ian Thomas, sugiere que la expresión vitam instituere se refiere a algo que va más allá de una simple cuestión textual, para implicar toda la relación entre el derecho y la vida humana. Lo que está en juego no es solo la configuración histórica que esta relación ha asumido en cuanto, sino su misma pensabilidad, la posibilidad de pensar la vida y el derecho juntos, en una forma que no sacrifique un término por el otro, sino que por el contrario los potencie recíprocamente. Desde este punto de vista, la opacidad que rodea la expresión vitam instituere constituye la figura de una dificultad más general que impide el tránsito conceptual entre institución y vida. Resulta problemática la perspectiva que nos restituye tanto al rasgo vital de la institución como al carácter instituyente de la vida. En lugar de articularse en una figura unitaria, capaz de iluminar a ambos, es como si los dos términos de vida e institución tendiesen a divergir hasta perder el vínculo que los une subterráneamente. Ahora bien, ¿de dónde nace esta dificultad? ¿Qué es lo que aleja a la institución de la vida, haciéndola rígida en una dimensión puramente formal? ¿Y por qué, a su vez, a la vida le cuesta reconocerse en una forma que mejore su capacidad de institución? ¿Qué interdicción pesa desde hace más de 2000 años sobre la posibilidad de conectar institución y vida, forma y fuerza, historia y naturaleza? Sin poder entrar aquí en cuestiones históricas y filológicas relacionadas con la expresión vitam instituere, damos un salto vertiginoso que nos lleva a nuestra condición contemporánea. A pesar de los 2000 años que nos separan de esa expresión, el problema al que nos enfrentamos no deja de evocarla. ¿Cómo y por qué instituimos la vida? Creo que la tarea a la que estamos llamados hoy, cuando la batalla contra la pandemia sigue en curso, es precisamente esta, consagrada en este antiguo término de repensar la institución en su sentido más intenso como institución de la vida. Después de meses en los que la vida humana se ha visto amenazada e incluso superada por la muerte, nuestro esfuerzo común no puede ser más que el de establecerla nuevamente. Se podrían hacer consideraciones análogas sobre la guerra actual, que también se sitúa en la cada vez más fina frontera que al mismo tiempo separa la vida y la muerte. Pero este es un tema que plantea problemas demasiado amplios y complejos para ser tratados en esta ocasión. Sin embargo, algunas de las consideraciones que voy a hacer también afectan a la guerra actual. La vida humana no es un hecho puramente natural, un simple acontecimiento biológico. Es necesario que se instituya a nivel social, político y simbólico, de manera que supere la esfera individual para entrar en una red de relaciones capaz de intensificarla y desarrollarla. Al fin y al cabo,
¿Qué es nuestra vida sino una institución continua de nuevas relaciones y nuevos significados? Hannah Arendt, refiriéndose a Agustín de Hipona, escribió que el propio ser humano è quello di venire al mondo. Non possiamo ignorare il ruolo decisivo che no podemos ignorar el rol decisivo que han tenido las instituciones. Ciertamente, estas han sido criticadas justamente por cómo han actuado, por sus contradicciones, por las contradicciones que han caracterizado sus intervenciones, habitualmente mal comunicadas. Pero la medalla debe mirarse también de otra manera. Preguntémonos qué habríamos hecho sin instituciones en la primavera del 2020, pero también después, en ausencia de una brújula que guíe nuestro comportamiento, de márgenes, sin márgenes en los que canalizarlos. ¿Cómo habríamos resistido los ataques del virus fuera de las instituciones? Me refiero a todas las instituciones, internacionales, nacionales, locales, sociales, profesionales, instituciones públicas y privadas, políticas y sociales, gubernamentales y no gubernamentales. Si la pandemia no ha desbordado todas las resistencias y se ha extendido sin control, se debe esencialmente a las instituciones. El hecho de que hayan demostrado tener claras limitaciones, en lugar de provocar una actitud de rechazo prejuiciosa, debería aumentar nuestro compromiso a reforzarlas, pero también de cambiarlas. La sociedad, el mercado, la sanidad, las escuelas, las universidades, ninguna de estas instituciones puede seguir siendo lo que era antes. Su viabilidad coincide con la necesidad de su renovación. Perdonen. Se trata de una cuestión que afecta no solo a la praxis, sino también a la filosofía de las instituciones y más concretamente a su relación con la historia. Las instituciones son válidas solo si pueden modificarse. Más que como bloques inamovibles en el tiempo, hay que mirarlos desde el punto de vista de su devenir. Solo las instituciones que son capaces de renovarse en función de las necesidades de los ciudadanos que pueden aspirar a su confianza. Es precisamente aquí, en la falta o en la inadecuada capacidad de cambio, donde se encuentran las raíces de una crisis institucional que se remonta a los años 60, cuando estalló un contraste radical entre las instituciones y los movimientos. Si miramos el debate de aquellos años, los vemos dividido en dos polaridades aparentemente irreconciliables, una en contraste radical con la otra. Por un lado, la reaparición de un modelo conservador de la institución, resistente a cualquier transformación. Por el otro lado, la proliferación de movimientos antiinstitucionales irreductibles a la unidad de un proyecto común. El resultado de esta división ha sido una desconexión cada vez más claro entre política y sociedad, a una lógica institucional encerrada en sí misma e incapaz de hablar al mundo social. Se opuso una nube de polvo de protestas inconexas que no pudieron soldarse en un único frente. Esto condujo a un resultado doblemente contraproducente. Al igual que el cierre autorreferencial de las instituciones, provocó como reacción actitudes drásticamente antiinstitucionales, que a su vez condujeron a un mayor endurecimiento de las mismas. Excluyendo en principio cualquier término intermedio, las instituciones conservadoras y las prácticas antiinstitucionales se han alimentado mutuamente, bloqueando cualquier dialéctica política de renovación. Llama la atención que hasta las últimas décadas, aunque con intenciones diferentes, intelectuales de derecha y de izquierda, desde Schmitt a Gehlen, desde Marcuse a Foucault, aunque sobre Foucault el discurso es más complejo, como ha mostrado Edgardo Castro en una reciente y excelente intervención, hayan acabado compartiendo la misma interpretación
estática y conservadora de las instituciones. Los primeros para defenderlos, los segundos para atacarlos y, si es posible, desmantelarlos. Lo que se excluyó, sin embargo, fue la posibilidad de su modificación, como si no hubiera nada más que hacer que aceptarlos tal como eran o abandonarlos a su suerte. Si las instituciones son reaccionarias por naturaleza, no hay más remedio que combatirlas frontalmente, sin el esfuerzo de transformarlas. El enfrentamiento armado de los años 70 fue el resultado extremo de la incapacidad de pensar juntos institución e historia, sociedad y política, vida y forma. En aquellos años no parecía haber ninguna hipótesis intermedia entre la llamada a las armas y el abandono a las instituciones. Por el contrario, la exigencia de la inmediatez era absoluta frente a cualquier mediación institucional. Básicamente, lo que llamamos populismo, y me doy cuenta que este término en Argentina debe ser tomado con mucho cuidado, pero lo que definimos como populismo en Europa es la voluntad de saltar las instituciones y, antes que eso, la incapacidad de entender su significado. La premisa irreflexiva del populismo es precisamente el rechazo a las instituciones, un rechazo que no pocas veces ha tomado un cariz burdo y violento. El asalto criminal de hace unos meses en el Capitolio, la principal institución de los Estados Unidos de América, por parte de una banda de agitadores, fue quizá el punto extremo de esta actitud. Luego, recientemente, la ola antiinstitucional comenzó a menguar. Varios signos apuntan a ello, en Italia, en Europa, en el mundo, dando la sensación de que las instituciones pueden cambiarse desde adentro y que pueden cambiar nuestras vidas. Pero el repentino estallido de la guerra sirve ahora para recordarnos que la historia no se detiene, sino que sigue adelante incluso cuando parece retroceder, y que nunca antes las instituciones han servido para detener una catástrofe siempre al acecho. Pero partamos con alguna definición, aunque sabemos que las definiciones nunca son perfectas y mucho menos definitivas. ¿Qué son exactamente las instituciones? ¿Cómo nacen y cómo se renuevan? ¿Qué formas adoptan y qué contenidos transmiten? Como siempre en estos casos, es bueno partir de la etimología, incluso sin dejarse aprisionar por ello. Instituir es un término de derivación latina, in statuere, que contiene las dos polaridades aparentemente contradictorias de movimiento y estabilidad. Institución significa, por un lado, un proceso que da vida a algo que no existía antes, una actividad creativa, fundadora y generadora. Por el otro lado, el resultado de este proceso, a lo que conduce un aparato estable, una realidad organizada, que sirve para canalizar y facilitar nuestra experiencia individual y colectiva. En este segundo sentido, las instituciones son imperios, estados, parlamentos, sindicatos, pero también la iglesia, las escuelas, las universidades, las cárceles, los hospitales, los cuarteles. En un sentido aún más amplio, si por institución entendemos un sistema de reglas que determinan una determinada forma de vida, entonces también la lengua, los juegos, el matrimonio, el intercambio, el don, todo lo que une a las personas en una práctica común y repetida, son también instituciones. En definitiva, las instituciones son formas, estructuras y organizaciones destinadas a cumplir funciones públicas y privadas, en respuesta a determinados intereses concretos, el primero de los cuales es la preservación de la vida, pero no bloqueándola, sino innovándola. Por supuesto, la conservación y la innovación no son lo mismo. Están presentes en diferentes proporciones en cada institución. Hay instituciones que son conservadoras de algo,
incluso de los poderes existentes, y las instituciones innovadoras, que a su vez producen transformación. Pero para captar el sentido ambivalente de la institución, en lugar de contraponer estas dos vertientes de conservación e innovación, tenemos que pensar en ellas conjuntamente, con todas las aporías que ello conlleva. Instituir significa crear algo que antes no existía, introducir una novedad radical en un marco anterior. Pero entonces, para que la institución tome forma y se consolide, esta novedad debe hacerse duradera, permanente en el tiempo. Así, el resultado de establecer, de iniciar, de generar, más que un devenir, es un estado, una entidad destinada a mantenerse, resistiendo su disolución. De aquí su carácter aparentemente contradictorio. Instituir es un movimiento que tiende a negarse a sí mismo, a crear stasis. Inaugura, levanta, eleva algo que debe parecer inmóvil sobre su propia base. El resultado del movimiento instituye es la estabilidad de lo instituido. De ahí una especie de brecha interna, de tensión, que hace que la institución sea anterior al movimiento instituyente que la generó. Esto es lo que Hegel llamó el espíritu objetivo, la solidificación objetiva de una intención subjetiva. Es un proceso en cuya cúspide, en la lógica hegeliana, está la edificación del Estado. La institución, para Hegel, expresa esta dialéctica de lo subjetivo y lo objetivo, la libertad y la necesidad, lo interior y lo exterior. El Estado político no oprime, sino que potencia la sociedad civil. Esta fe en la dialéctica entre sociedad y Estado, poder instituyente y poder instituido, no durará mucho tiempo. Ya Marx y luego Nietzsche vieron en el estado ético hegeliano el monstruo frío que Max Weber tradujo en el concepto más sobrio, pero igualmente crítico, de jaula de acero. Los primeros gérmenes del proceso de desinstitucionalización al que nos hemos referido pueden rastrearse ya en esta crítica. Lo que en Hegel era todavía una mediación posible se desdobla en una alternativa tajante, cuyo resultado final es el contraste radical entre movimiento e instituciones. La rigidez institucional y la negación violenta de las instituciones se convierte así en las dos polaridades que han arrastrado la discusión a un punto muerto desde el punto de vista filosófico y político. Si las instituciones no son más que un cúmulo de poder destinado a la autoconservación, no queda más que la violenta o renunciante destitución. No es casualidad que hoy en día el mito neoanarquista de una sociedad sin instituciones, o como también se dice, de un proceso destituyente destinado a desactivarlas, vuelva a surgir desde muchos sectores. La demanda de inmediatez amenaza con desbordar la arquitectura institucional. La demanda cada vez más extendida de la democracia directa frente a las instituciones de la democracia es ante todo un síntoma como resultado de ello. La alternativa resultante se desliza hacia la drástica oposición entre instituciones y libertad fuera de las instituciones, cuando solo la libertad en las instituciones restablece una posibilidad adecuada de vida civil. Para que resurja el interés por las instituciones hay que esperar hasta los años 80. El libro de James Mark y de Johan Olsen, El redescubrimiento de las instituciones, marca el inicio incluso simbólico. Pero ya en las décadas anteriores, algunas corrientes culturales, en particular la fenomenología francesa, la antropología alemana, el institucionalismo jurídico italiano, habían
inaugurado a contracorriente y por adelantado una investigación original y profunda sobre la dinámica de las instituciones. ¿Qué es lo que ha unido a estas corrientes culturales a pesar de sus muchas diferencias? Yo diría esencialmente 3 elementos que se encuentran en diversas formas en cada uno de ellos. En primer lugar, la relación ya mencionada con la historia, la profunda historicidad de las instituciones. Lejos de ser un bloque para la transformación histórica, las instituciones siempre se sitúan históricamente en el punto de intersección y tensión entre el pasado, el presente y el futuro. Es precisamente su arraigo en el pasado lo que les permite proyectarse en el futuro desde el presente. Vuelve compleja la cuestión de la relación entre novedad y permanencia. Merleau-Ponty, a quien debemos un verdadero fenómeno de la institución, sostiene que en ella toda toma es en realidad un retomar. Es inútil buscar un origen preciso del movimiento instituyente porque está inserto en un proceso histórico cuyo inicio es ya irreconocible. Esto no quiere decir que no se produzca la novedad, sino que ésta se sitúa siempre en una sucesión que nunca pierde el contacto con las raíces. Desde este punto de vista, el proceso instituyente es diferente de lo que se llama, en términos políticos, poder constituyente. Mientras el poder constituyente surge de la decisión absoluta de un sujeto sobrenatural, según la categoría teológica de creatio ex nihilo, la praxis instituyente es siempre creatio ex aliquo, creación a partir de algo ya existente y operativo. En este sentido, la lógica institucional elude la teología política. La creación nunca parte de cero. La nueva institución, la institución de lo nuevo, siempre se inserta en una realidad ya instituida. Lejos de estar libre de todo condicionamiento, la institución está siempre condicionada por el contexto social en el que se encuentra. Pero ojo, condicionado no significa determinado, porque lo nuevo que crea nunca es una mera repetición de lo que ya había. En la institución, o más bien en el instituir, algo emerge de otra cosa, incluso transformándolo radicalmente, pero no de la nada, como la chispa de la creación divina o el repentino estallido de una revolución. Precisamente porque nace sobre una base históricamente determinada, la institución puede extenderse hacia el futuro, modificando radicalmente el paisaje existente. Tomemos, por ejemplo, un descubrimiento científico que, por muy nuevo que sea, siempre tiene detrás una investigación previa que desarrolla e innova al mismo tiempo. Pero transformando lo real, la praxis instituyente también transforma el sujeto que la instituye. Este es el segundo rasgo característico de la institución. En lugar de un único sujeto, en su origen siempre hay varios sujetos y sus relaciones. No solo eso, sino que al prolongarse en el tiempo también se dirige a los sujetos futuros, a las generaciones que vendrán. Por supuesto, se necesitó tiempo para que se estableciera este carácter plural de la práctica instituyente. Aunque el concepto medieval de institutio se refiere a una única autoritas, desde la Revolución Francesa, la institución ha ido adquiriendo un rostro cada vez más colectivo e incluso impersonal. Incluso el Estado, que es interpretado por los juristas como una persona jurística, está formado por un conjunto de órganos que superan la dimensión subjetiva y actúan, al menos en teoría, de manera impersonal. Esto se aplica también al nuevo pensamiento sobre las instituciones que algunos de nosotros y ustedes estamos tratando de poner en discusión. Como todo pensamiento, nunca es completamente original. Retoma y modifica pensamientos ya pensados por otros, que a su vez serán reconsiderados y modificados en el discurso de sucesivas generaciones. En definitiva,
el pensamiento de la institución es modificado in itinere por la institución misma. Esto se aplica a la labor del filósofo, que siempre se inscribe en una reflexión previa, pero también a la del científico o a la del político. Esto significa que, en lugar de preceder a la institución, la subjetividad instituyente está formada por lo que, a su vez, instituye, por su propia puesta en acto. En lugar de depender de un único sujeto o incluso de varios sujetos preestablecidos, la praxis instituyente da forma a la subjetividad que produce, extendiéndola en un proceso de subjetivación. Al instituir algo, el sujeto se instituye a sí mismo, o más bien, es instituido por su propio instituir. Esta es otra diferencia con respecto al poder constituyente. Mientras que este último siempre es activado por un sujeto ya constituido, por un partido, una asamblea, un pueblo, el poder instituyente ve surgir a sus sujetos de los mismos procesos institucionales que ha activado. Desde el punto de vista instituyente, es decir, de su continua transformación, la institución no es una identidad encerrada en sí misma, sino una entidad completamente alterada. En este sentido, más que como una plenitud, debe pensarse como un vacío, en torno del cual se alternan diferentes temas sin llegar a ocupar definitivamente todo el campo. La fuerza de la institución reside en mantener viva esta dialéctica, sin llegar a saturarla del todo. Para ello es necesario romper la cadena que durante mucho tiempo ha aplastado la gramática de las instituciones sobre la semántica del sacrificio, abriéndola a un deseo de vida. Una concepción sacrificial de las instituciones ha recorrido la cultura antropológica, sociológica, política del último siglo. Incluso Freud, al condicionar la civilización a la inhibición de los impulsos naturales, acabó contraponiendo las instituciones al poder vital. Según Freud, el deseo humano solo puede vivir al desarrollo de la civilización si se sublime y se anhela. Radicalizando la perspectiva de Freud, Marcuse reiteró la concepción sacrificial de las instituciones, contraponiéndolas a los impulsos vitales. La tarea de nuestra nueva teoría de las instituciones consiste entonces en romper este esquema de lectura y volver a conectarlas con la vida. La tercera característica del pensamiento instituyente es el pluralismo, o más bien su irreductibilidad al Estado. Tanto Maurice Horrieux como Santi Romano, el institucionalismo jurídico de la primera mitad del siglo XX, amplió el concepto de institución más allá del perímetro estatal, rompiendo la relación exclusiva entre institución y soberanía. La institución, antes de dar vida al Estado, está arraigada en la sociedad de la que surge a través de un largo proceso de formación. Como es bien sabido, el Estado moderno es mucho más reciente que las instituciones antiguas y medievales que lo han precedido, y a veces se opusieron a él. Por lo tanto, como sostiene Horrieux, su poder no puede encarnarse en una sola persona jurídica. Pero el verdadero salto cualitativo en este sentido lo dio Santi Romano. Aunque trabajó en el contexto del fascismo y no estuvo exento de rasgos conservadores, su pensamiento tiene una extraordinaria potencia instituyente. En una famosa conferencia de 1909 sobre la crisis del Estado, identificó previsoriamente las primeras grietas del Estado soberano, pero en su obra maestra sobre el sistema jurídico dio un vuelco en relación a la relación entre el Estado y el derecho. Es el Estado el que depende del derecho y no a la inversa. Esto pone en cuestión la primacía absoluta del Estado sobre las otras instituciones, que desde la tradición hegeliana transitan hacia el positivismo jurídico. Para Santi Romano, todo el sistema es una institución y viceversa.
De este modo, se elimina la exclusividad de la persona jurídica, del Estado como base del derecho, que tiene como fuente no solo la ley escrita, sino también la costumbre y sobre todo la necesidad del orden social o natural. La necesidad es tal que puede actuar no solo extra legem, sino también contra legem, derogando, cuando la situación lo requiere, las normas vigentes y creando otras nuevas. Esta es la diferencia que no debe perderse entre un estado de emergencia y un estado de necesidad. Por ejemplo, las medidas de lucha contra la pandemia no surgieron de una voluntad subjetiva, sino de una necesidad objetiva, aunque naturalmente fueron aprobadas por el gobierno y luego por los parlamentos que las legitimaron. De este modo, el propio derecho procede de la necesidad social, se convierte en una potencia instituyente capaz de crear realidades jurídicas siempre nuevas. El resultado de este enfoque es realmente perturbador con respecto a la doctrina tradicional de la soberanía estatal. Las instituciones autónomas, es decir, autorreguladas, existen no solo dentro del Estado, como las instituciones regionales o municipales, o los partidos y los sindicatos, sino también fuera de él, como por ejemplo en la Unión Europea. Pero incluso pueden surgir en oposición al Estado, como los movimientos de protesta organizados. Desde hace algún tiempo asistimos a una verdadera proliferación de instituciones independientes de los sistemas jurídicos nacionales y situados en un horizonte supra o transnacional. Esto no significa, naturalmente, que la normativa nacional desaparezca. El hecho es que en un número cada vez mayor de áreas, desde el comercio hasta la salud, desde la tecnología hasta las comunicaciones, las leyes del Estado se están ampliando o excavando por medio de convenciones que hacen del propio derecho un mosaico móvil y en constante cambio. Desde que los Estados han perdido la exclusividad de la legislación en favor de otros actores, cada vez son más los nuevos sujetos que entran en la creación de normas, dando lugar a procedimientos jurídicos de carácter transversal frente a la tradicional bipolaridad entre lo público y lo privado. De este modo, cada vez surgen más tipos de organizaciones, no solo fuera del Estado, sino a veces en abierta competencia con el Estado, como las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, no están orientadas al lucro, sino a fines generalmente humanitarios y constituyen uno de los experimentos más interesantes de la práctica institucional innovadora. Aunque formalmente son organizaciones privadas, persiguen objetivos públicos, sometiendo sus normas escritas a demandas, necesidades y cuestiones irreductibles al lenguaje a veces rígido de los organismos estatales. Situados en las encrucijadas entre el derecho, la ética y la política, las organizaciones no gubernamentales no cumplen y de hecho a menudo fuerzan las leyes de los estados, refiriéndose en cambio a una especie de sociedad civil global, indefinible desde el punto de vista jurídico, pero que actúan de hecho en situaciones de emergencia como en guerras, migraciones, hambrunas y epidemias. Por supuesto, en la escena exhibida, pero también desbordada de la globalización, junto a estas instituciones hay otras también no gubernamentales que expresan intereses económicos precisos, como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio, para no hablar de los lobbies o las corporations de naturaleza aún más opaca. En este marco fragmentario y desigual, ¿cómo se puede orientar el movimiento en curso sin que se vea desbordado? Incluso al margen de la pandemia. Esperamos que esté en regresión. Yo creo, para concluir, que es necesario avanzar en una doble dirección, en ambos casos reconducible al papel insustituible de la política. Esto no quiere decir que también se aplica y con mayor razón a la guerra,
que solo puede ser detenida por organismos institucionales, nacionales e internacionales. Mientras tanto, hay que tener en cuenta que en esta proliferación institucional, las distintas instituciones, públicas, privadas y mixtas, no son iguales. A veces favorecen los intereses creados, reforzando su estatus privilegiado. Otras veces facilitan los grupos sociales desfavorecidos. A veces actúan en el sentido abierto y acogedor de la comunitas. Otras veces en el sentido cerrado y exclusivo de la immunitas. Es necesario no solo distinguir entre ellas, sino posicionarse a favor de unas y frente a otras, insertando elementos explícitamente políticos en dispositivos aparentemente solo técnicos. Desde este punto de vista, hay que potenciar el papel del conflicto político. Como saben los teóricos de los sistemas complejos, el orden, cualquier orden, es el resultado, de vez en cuando provisional, de las relaciones de fuerza entre valores e intereses diferentes y en competencia. Esto significa que, en lugar de intentar en vano neutralizar la pluralidad de intereses, es mejor potenciarla, canalizándola hacia una dimensión políticamente productiva. Frente a la idea de que el papel de las instituciones es neutralizar los conflictos en curso, hay que reconocer la relación constitutiva entre institución y conflicto, como ya argumentó Maquiavelo al explicar que el conflicto social en Roma entre nobles y populares era el motor de la potencia de la República Romana. Ni siquiera hoy, u hoy menos que nunca, se calmará el conflicto político. Lo que está en juego en el escenario que se ha abierto en los últimos años, en la encrucijada entre la crisis medioambiental, la crisis económica, la crisis sanitaria y la crisis geopolítica, es el choque inexorable entre los intereses particulares y los intereses generales. Hay fuerzas poderosas que empujan en dirección a lo primero, pero la batalla está abierta. Mi impresión es que la propia pandemia, aunque amenace con producir nuevos cierres, puede fomentar a largo plazo un proceso de universalización dirigido a todo el género humano. Nunca antes se había hablado de inmunizar a toda la comunidad, aunando dos dimensiones, la de la communitas y la immunitas, que hasta ahora estaban en conflicto. Por supuesto, pasar de las palabras a los hechos no será nada fácil. ¿Cómo podemos impedir que la producción y la distribución desigual de las vacunas cree nuevas líneas divisorias en el espacio del mundo a venir? No es fácil. No es fácil por muchas razones responder a esto. Y sin embargo, el hecho es que nunca antes en la historia de la humanidad ha estado tan claro que el mundo se salva en su totalidad o se pierde en su totalidad. También en este sentido, la función de las instituciones asumirá un papel decisivo en la sociedad a venir, siempre que seamos capaces de restablecer esa conexión con la vida que durante mucho tiempo ha sido interrumpida. Una vez más vuelve la necesidad, encapsulada en el enigmático lema Vitam Instituere, instituir la vida, en el doble sentido de vitalizar las instituciones y devolver a la vida aquellos rasgos de instituyentes que la empujan más allá de la mera materia biológica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Roberto Espósito. Ringraziamo il professore Roberto Espósito. Aprovecho este momento también para agradecer a la profesora Serratore por la dedicación y el excelente trabajo de traducción que hace posible que estemos hoy realizando este encuentro en 2 lenguas. Ahora sí, les vamos a pedir a todos y a todas que pasen al canal español para dar lugar al debate. Nos tomaremos 1 minuto para realizar las preguntas que serán formuladas por escrito en el chat. Les pedimos por favor que sean breves para dar lugar a varias preguntas y les rogamos que indiquen su nombre, país e institución de pertenencia. Pueden ir enviando sus preguntas al chat. El profesor Alberto Constante de la Universidad de México nos dice, creo que fue muy dramático advertir cómo es que muchas naciones pobres no tuvieron acceso a las vacunas.
para el coronavirus. Muchas de ellas aún no lo tienen. Más bien, hubo una acumulación por parte de los países ricos. ¿Cómo podrían crearse las instituciones necesarias para generar una cierta democracia frente a las pandemias venideras? Professor Esposito, penso che questa possa essere una domanda per lei. Non so se la vuole rispondere, io intanto faccio la traduzione. Il professore Alberto Costante ci domanda come si potrebbero creare istituzioni che possano generare una specie di democrazia davanti, in fronte a queste pandemie che forse verranno a futuro, avendo conto ovviamente che in questo caso non è stato generosa la distribuzione dei vaccini. Sì, ringrazio il professore Costante. Come tutti sappiamo, questa pandemia che è arrivata in maniera inaspettata è stata prevista da professori, da accademici, da studiosi, da ricercatori, solo che negli anni precedenti la pandemia c'è stata proprio una decostruzione dei sistemi sanitari e in generale degli stati sociali. Io parlo con l'esperienza europea, ma credo che qualcosa del genere vada anche per l'America. Per cui abbiamo incrociato la pandemia proprio nel momento in cui le strutture pubbliche sanitarie venivano di fatto smobilitate. Questo ha prodotto, diciamo, un gravissimo danno e migliaia e migliaia di morti dovuti appunto alle politiche neoliberali che hanno in qualche modo indebolito le strutture pubbliche. Oggi, con la pandemia in corso e sapendo che non sarà l'ultima volta che ci sarà una pandemia, innanzitutto io credo che si debbano ricostruire le strutture pubbliche non soltanto della sanità per la salute, ma le strutture pubbliche anche per quel che riguarda crisi economica, crisi sociale, crisi ambientale. Oggi i processi sono sempre legati, non esistono solamente crisi sanitarie, crisi economiche o crisi ambientali. La crisi ambientale sicuramente ha determinato le condizioni, se non le cause dirette della stessa pandemia. Quindi istituzioni democratiche, al di là della democrazia politica, sono quelle, io credo, che tengono conto e prevedono la possibilità delle crisi future che già si preannunciano nel mondo, un mondo già fortemente svantaggiato da alcune politiche economiche, da alcune politiche sanitarie, dal disastro ambientale, e quindi naturalmente non esiste un unico governo del mondo, no? Quindi nei vari paesi le risposte sono diverse e relative ai sistemi politici di quei paesi, ma più in generale io penso che si possa dire che vanno studiate procedure che tengono insieme problemi sanitari, problemi sociali e problemi ambientali. Bueno, procedo a una interpretación, no va a ser una traducción, profesor Costante. Lo primero que dijo el profesor Espósito es que se puede decir que esta pandemia ya había sido prevista de alguna manera y paralelamente a eso, en Europa y cree que también en otros países, se fue dando una deconstrucción del sistema sanitario, una deconstrucción del sistema social y, por supuesto, los ya conocidos desastres medioambientales. Por lo tanto, las instituciones democráticas a las que se refiere el profesor Espósito hacen claramente alusión a la posibilidad de articular no solamente la previsión, esto es, la idea de saber que vamos a estar frente, obviamente, a cuestiones, a pandemias venideras, sino que puntualmente para preverlas lo que habría que pensar es en la reconstrucción de estos tres sistemas.
del sistema sanitario, del sistema social y tratar de prever los daños realizados en el sistema o en el medio ambiente. Perdonen por la síntesis. Tenemos otra pregunta de Ami Abollo, que no nos dice que es de Argentina. Dice, cuando se refirió a la condición sacrificial de las instituciones, ¿qué habría que abandonar? ¿Estaría incluida la idea de sacrificio carnívoro a la base de la politica como Derrida desarrolla con su noción de carnofalogocentrismo? Professore, allora la domanda è sull'aspetto, sulla condizione sacrificiale delle istituzioni. Ha capito Anni? E si domanda se lei sta pensando a quello che pensava Derrida col concetto di carnofalogocentrismo. Quando ho parlato di abbandonare la concezione sacrificale delle istituzioni, alludevo a qualche cosa di più generale, cioè alludevo alla necessità di dare alle istituzioni appunto un carattere vitale che in qualche modo includesse e desse risposta ai nostri bisogni e anche ai nostri desideri. Però questo riferimento mi pare molto centrato, nel senso che in una condizione di antropocene in cui siamo, in cui, come dire, il dominio umano sul mondo animale, il mondo naturale, ha costituito probabilmente una delle condizioni da cui è arrivata la pandemia. Quindi immaginare che nuove istituzioni guardino anche a un differente sviluppo del rapporto tra storia e natura, tra uomini e animali e soprattutto che ridiano spazio, diciamo, ai grandi problemi ambientali e naturali, fa parte di quello che appunto va inteso come una fine delle istituzioni sacrificali. Quindi sono d'accordo con questa intuizione. Bien, entonces el profesor Espósito sostiene que cuando él se refirió al aspecto sacrificial de las instituciones, se estaba refiriendo más bien a la posibilidad de potenciar la vitalidad del elemento vital propio de las instituciones que incluyese nuestras necesidades y nuestros deseos. Sin embargo, el profesor Espósito sostiene, Ani, que esta intuición acerca del concepto de Derrida está muy bien porque las nuevas instituciones, las instituciones democráticas a venir, deben tener en cuenta una nueva relación entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre, el medio ambiente, la humanidad y el resto de los vivientes. Continúo con una nueva pregunta formulada por el profesor Óscar Espinel de la Universidad de Colombia. Pregunta el profesor Espinel, ¿cómo entender las guerras, la insumisión y la misma violencia? ¿Pueden entenderse estas como formas del instituir? Y si es así, ¿los institucionalismos serían al mismo tiempo preludios de nuovas istituzioni? Allora, la domanda sarebbe come si possono capire le guerre, come si può capire la violenza stessa. Può capirsi la violenza, possono capirsi le guerre come forme dell'istituire? E se questo è così, gli anti-istituzionalismi sarebbero allo stesso tempo l'inizio di nuove istituzioni? Ma io non direi che le guerre possono essere pensate come delle istituzioni. Le guerre fondamentalmente, come quella drammatica in corso oggi, decostruiscono, distruggono le istituzioni, no? Quindi immaginare istituzioni innovative significa allo stesso tempo immaginare forme di vita che tengono la guerra lontana.
anzi in questa fase, nella guerra in corso in Europa e in Asia, evidentemente una delle possibilità di uscita da questa situazione disastrosa è proprio quella di creare delle istituzioni intermedie che possono fare da mediazione, che possono costituire da un lato delle reti di protezione delle popolazioni e dall'altro anche delle possibilità di trattative per ricostruire un equilibrio accettabile da entrambe le parti. Bien, el profesor Espósito te responde entonces, Óscar, que las guerras no deben ser entendidas como instituciones, sino que al contrario, las guerras deconstituyen o destruyen, de modo que no pueden ser pensadas como formas de instituir, sino como lo contrario. Las guerras son como lo que estamos viviendo hoy día, con la guerra que se lleva adelante en Europa y en Asia. Son momentos catastróficos que nos dan la posibilidad de pensar situaciones intermedias o más bien instituciones intermedias que tengan al mismo tiempo la posibilidad de pacificar y al mismo tiempo la posibilidad de contener humanamente los desastres que están ocurriendo. Tengo una pregunta del profesor Rolando Pico Bobbio de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México. Dice, ha afirmado el profesor Espósito que es necesario insertar elementos políticos en los dispositivos técnicos. Sin embargo, hemos visto cómo un rasgo generalizado y justificado en la lógica del control, muchos elementos que apuntan a lo contrario. ¿Podríamos decir que la pandemia ha posibilitado, por el contrario, la aceleración de los procesos de control y de racionalización de las libertades o de ciertos valores defendidos en las sociedades liberales? Un ejemplo sería la estandarización biométrica de los procesos de todo tipo, los académicos, los laborales o los propios del derecho. Contra esa lógica que se justifica en nombre de la seguridad de todos, ¿cómo se pueden desarrollar políticas que no cedan a esas razones técnicas y que defiendan las libertades reales? Allora, inizia la domanda recuperando un'affermazione del professore Espósito nella quale il professore ha detto che è necessario inserire elementi politici nei dispositivi tecnici. Ma il professore Pico Bobbio allora ci sottolinea che in questo processo sono accaduti i processi contrari. Allora i processi tecnici hanno avanzato sui processi politici in nome della sicurezza di tutti. Allora la domanda puntuale sarebbe: come si può sviluppare una politica che non perda, che possa difendere le libertà reali e vada contro le ragioni tecniche? Sì, ringrazio di questa domanda che tocca una questione molto importante. Effettivamente la pandemia ha dato vita a risposte di carattere immunitario, come io preferisco esprimermi, cioè ha creato delle forme di desocializzazione, ha separato le persone, ha chiuso gli ambienti, ha determinato stati di lockdown, ha creato barriere tra gli uni e gli altri, ha appunto spesso arricchito i già ricchi e impoverito i più poveri, ha avuto effetti diversi in base alle etnie. Chi sanno che per esempio negli Stati Uniti i neri sono stati molto più colpiti, probabilmente in tutto il mondo anche le donne sono state tra le più colpite dalla pandemia.
Tutto questo è stato per certi versi inevitabile e per altri versi negativo. Ora, da questa situazione ci possono essere due vie d'uscita, una via d'uscita tecnica e una via d'uscita politica. Anche nel mio paese, in Italia, si è praticata una via d'uscita tecnica, cioè un governo tecnico che tiene insieme tutti i partiti e che parte dal presupposto che le soluzioni siano predeterminate come oggi si dice attraverso algoritmi che in qualche modo, come dire, bloccano i processi di trasformazione. Ecco, la via d'uscita politica invece, scusami Costanza se sono un po' lungo, la via d'uscita politica è quella che rimette in moto il conflitto, cioè che non si illude di neutralizzare il conflitto, ma che dà vita al conflitto sociale, che quindi fa delle scelte, prende delle decisioni a favore dei ceti svantaggiati e contro i ceti avvantaggiati. Quindi politica contro tecnica significa ridar vita al conflitto politico rispetto ai grandi apparati di neutralizzazione. Bien, por supuesto, dice el profesor Espósito que en efecto ocurrió lo que describe acá el profesor Pico Bobbio. En efecto, esto ocurre y al profesor Espósito le gusta llamarlo procesos inmunitarios que han tendido a bloquear las relaciones sociales, bueno, las grandes cuarentenas, los lockdowns, todo lo que buscaba de alguna manera romper la relación entre uno y otro. Por lo tanto, considera que cuando nosotros pensamos en nuevas formas de instituciones, lo que tenemos que tener en cuenta es que contra esta visión inmunitaria o técnica, lo que hay que hacer es recuperar la política. La recuperación de la política implica, antes que nada, perder la ilusión de la neutralización del conflicto y de alguna manera recuperar esta noción del conflicto a partir de la cual es posible también la pluralidad propia de lo político, ¿no? Recupera esa dimensión, esto lo agrego yo, comunitaria, si se quiere. Tenemos muchas preguntas en el chat. Voy a tratar de... Porque tenemos... México está muy activo. Voy a leer otra del profesor Julián Cervantes de México. Dice, me parece absolutamente imprescindible destacar el argumento del profesor Espósito sobre la vida como un hecho que se instituye socialmente, contrario a la visión común de la vida como acontecimiento biológico. Tengo dudas sobre si esta condición se puede pensar desde la visión del reconocimiento y en este sentido desde la institución de grupos tradicionalmente olvidados como las poblaciones indígenas. En este sentido, la pregunta sería, ¿cómo pensar la institución de este tipo de comunidades, como por ejemplo Cherán en Michoacán, etcétera, frente a las lógicas de objetivación realizadas por los estados nacionales en la búsqueda di su omogeneizazione e preservazione? Bene, professore, questa sarebbe una domanda particolarmente latinoamericana perché mette in luce il problema delle comunità delle popolazioni indigene, delle popolazioni e allora il professore dice che è molto importante fare luce su quello che lei ha detto della vita come un fatto che si istituisce socialmente. Allora la domanda puntuale sarebbe come pensare il rapporto tra queste comunità e gli stati nazionali che tendono a omogeneizzare e preservare la nazione sulle comunità.
Non so se si è capito la traduzione. Sì, diciamo in questa domanda si incrociano diversi problemi, in particolare due problemi. Da un lato, appunto, la questione della vitalità delle istituzioni. Si tratta di non immaginare le norme giuridiche come qualche cosa che vengono dall'alto o dal punto centrale dello Stato, ma di immaginare appunto dei processi istituenti che nascano dalle richieste, dalle esigenze delle popolazioni locali. Quindi già questa prima risposta va nel senso appunto di favorire il pluralismo che in America Latina appunto ha anche queste connotazioni etniche tra gruppi di popolazioni diverse, e immaginare di poterle omologare dentro risposte uguali gestite da organismi centrali costituisce sicuramente una forma istituzionale di blocco delle diversità. Oggi occorre tenere insieme, come dire, universalità e differenza. Universalità nel senso che vanno promossi diritti umani uguali per tutti, differenze nel senso che bisogna sapere e capire che le esigenze dei gruppi sociali sono molto diverse e che non ci può essere un'omologazione, una forzatura omologante rispetto appunto a vicende, a storie, a culture, a tradizioni e anche esigenze molto diverse. Io naturalmente non sono un esperto di situazioni latinoamericane, ma mi pare che la risposta vada nel senso del pluralismo e della differenza. Muy bien. La respuesta entonces, Julián, da una doble respuesta al profesor Espósito. En primer lugar, dice que hay que tratar de entender el sistema jurídico no como las normas o las reglas que van desde lo alto hacia lo bajo, sino más bien comprender el derecho como aquella institución que debe tener en cuenta justamente la movilidad y la transformación propia de los sujetos que la están creando, ¿no? En ese sentido, lo instituyente. Eso por un lado. Y por el otro lado, la necesidad, pese a que no es un especialista, dice el profesor Espósito, en la realidad latinoamericana, la necesidad de tener en cuenta al mismo tiempo la universalidad o la pluralidad y la diferencia. Esto es, por un lado, la igualdad en relación con los derechos humanos y por el otro lado, la diferencia respecto de las necesidades o de las demandas propias de cada una de las poblaciones o de las etnias que demandan algo en particular. Entonces, moviéndonos siempre en esta posibilidad de pasar desde lo plural, desde lo universal, hacia lo específico, lo particular, respetando la diferencia. Encontré una pregunta de Héctor Marín. Dice, excelente la exposición del profesor Espósito. La pregunta es, ¿se puede hablar de procesos de desinstitucionalización? ¿Podría dar algunos ejemplos? Si può parlare di processi di desistituzionalizzazione, si potrebbero fare esempi? Sì, per esempio, diciamo, le politiche neoliberali che hanno governato questi ultimi decenni hanno avuto una logica deistituzionalizzante, quello che noi chiamiamo, almeno in Europa, Stato sociale, cioè lo Stato capace attraverso, diciamo, la tassazione di redistribuire i redditi, è stato deistituzionalizzato. Tutte le forme di privatizzazione sono forme di deistituzionalizzazione, ma questo è avvenuto anche nel caso appunto di vendita a privati di beni pubblici. Quindi l'attacco ai beni pubblici
per beni pubblici si intende appunto lo spazio cittadino, le risorse idriche, diciamo le risorse di ogni tipo della comunità, sono state spesso privatizzate. Quindi oggi occorre opporre a questi processi di deistituzionalizzazione dei processi di nuova istituzionalizzazione pubblica, no? La ricostruzione di uno spazio dei beni comuni. Bien, como ejemplo, como ejemplo de desinstitucionalización, el profesor Espósito hace referencia a todos los procesos liberales o neoliberales que tienden, por ejemplo, a privatizar lo público, entendiendo lo público como los espacios públicos, como los recursos hídricos. Esas serían maneras de desinstitucionalizar. Lo lamento muchísimo porque hay un montón de preguntas en el chat. Yo prometo que las vamos a recoger y se las vamos a pasar al profesor Espósito, pero no podemos leerlas todas. Professore, posso fare l'ultima domanda? Sì, certo. Sì. Una che potrebbe metterci, generare un po' di dibattito col professore Castro, sì? Sì. E di un professore Bruno Alfonso dell'Università di San Martín, qui di Argentina. El profesor Alfonso pregunta qué piensa el profesor Espósito respecto del recorrido genealógico realizado por el profesor Castro y cómo se percibe él mismo en esa microhistoria de las ideas franco-italianas. Allora, la domanda sarebbe che crede lei, professore Espósito, sull'ipotesi genealogica, il percorso genealogico fatto dal professore Castro e come si pensa lei dentro questa microstoria delle idee franco-italiane? Sì, ma io ho molto apprezzato le cose che ha detto Edgardo Castro, non tanto perché in qualche modo mostra un primato, una precedenza, no? di alcuni termini o di alcuni concetti da parte mia rispetto ad altri, ma perché indica, secondo me, una esigenza che io sento molto mia, cioè quella di articolare i concetti diversi, mentre c'è una tendenza anche in Italia a contrapporre i concetti. Nello stesso termine di biopolitica, alcuni pensatori tendono a separare radicalmente la vita dal potere, no? A vederli come due poli contrastanti che che si scontrano a vicenda. Io invece ho cercato appunto di articolare biopolitica e governamentalità, come diceva il professor Castro. Ho cercato di articolare comunità ed immunità, nel senso che appunto secondo me un pensiero che voglia essere radicale, cioè che voglia recuperare la radice dei concetti, deve tentare continuamente questa articolazione. E questo peraltro, siccome io conosco bene il dizionario Foucaultiano di Edgardo Castro e anche la sua lettura di Foucault mi pare che vada complessivamente in questa direzione. Quindi, ripeto, mi sento molto vicino alle cose che ha detto Edgardo, di cui lo ringrazio, e magari se ci sarà la possibilità di fare un discorso, un dialogo e un confronto più legato a temi di filosofia, io sono molto contento e molto aperto appunto alla possibilità di dialogare con te, Costanza, con Edgardo e naturalmente con tutti coloro che vogliono farlo. Grazie, professore. Entonces, en primer lugar, dice el profesor Espósito que agradece mucho la exposición del profesor Castro, no solamente por los señalamientos de la no preeminencia, sino de la prioridad
de los argumentos y de los conceptos del profesor Espósito respecto de otros profesores italianos, sino también y especialmente por la posibilidad de apreciar este trabajo que hace el mismo profesor Espósito en relación con la articulación de los conceptos. Esto es, no oponer los conceptos política y vida, como hacen muchos, sino más bien apostar a ese trabajo en el cual se articulan los conceptos, como por ejemplo lo hizo previamente o lo sigue haciendo con los conceptos de comunidad y de inmunidad. Entonces, agradece justamente al profesor Castro haber subrayado esa característica y sostiene, y acá le quiero preguntar yo al profesor Castro qué piensa de esta definición, y sostiene que en términos generales, en el diccionario Foucault, que bien conoce el profesor Espósito de Castro, aparece también esta idea general de articular los conceptos, sino de pensarlos de manera contrapuesta o estancada. Professor Castro? Devo dire qualcosa io. Guardate che è collegato sia Corrado Claverini, c'era prima anche Dario Gentili, non so se c'è ancora. Tutti e due hanno scritto una storia di questo, nel 2012, se non sbaglio, quella di Gentile, che cosa è l'Italian Theory, e poi Italian Theory in realtà, dall'operaismo alla biopolitica, e poi il testo più recente dei Corradini, dei Claverini sulla tradizione filosofica italiana. Però io ho letto tutti e due i testi, due sono veramente bravissimi, a me sono piaciuti, mi hanno schiarito le cose, però ho pensato un po' questo, è un'ipotesi, è chiaro. Perché partire dall'idea che c'è la biopolitica in Foucault, atto 1, e poi c'è una biopolitica in Italia? E non partire dall'idea che c'è una biopolitica propriamente italiana, pensata in rapporto con Machiavelli e con Vico, e questa è venuta a intrecciarsi con una biopolitica Foucaultiana, e ha fatto come due matrici della biopolitica, ma gli esperti sono gli altri, no? Cioè una matrice machiavelliana e una matrice smithiana, e il discorso è là. Ma le cronologie di queste biopolitiche sono diverse, no? E qui c'è come uno sbaglio, no? Che una certa ricezione di Foucault, poco Foucaultiana al mio avviso, ha sbalordito tutti o quasi tutti o tanti, come volete, e questo non ci ha lasciato vedere il fondo della questione. È un po' questo, no? Ma è chiaro, io sono vicino a Buenos Aires e loro sono là in mezzo al dibattito, e forse io ho la prospettiva, ma credo che loro hanno più dati e potrebbero sviluppare meglio, no? Anche non essere d'accordo, che sarebbe scusa Costanza, posso ripeterlo io se vuoi. Dale, dale. Avanti. No, digo esto, hay dos personas que estaban conectadas, una es Corrado Claverini, que acaba de escribir un libro de tradición filosófica italiana, que recomiendo a todos, Cuatro paradigmas, exactamente. Y estaba antes Dario Gentili, que ha escrito el Italian Theory, del operaísmo a la biopolítica. Y los dos libros yo los leí, son buenísimos, me gustaron los dos, de los dos saco algo siempre. Aún cosas curiosas, obviamente a la raíz de todo esto está el libro de Roberto Espósito, Pensiero Vivente, que es del 2010, con una curiosidad sobre la que alguna vez tenemos que discutir, que es el paralelismo entre Vattimo y Del Noce en la interpretación de la secularización, muy curioso, ¿no? Pero son esas cosas de la historia italiana. Pero digo esto, todos pensamos, o casi todos, está esta idea, está la biopolítica en Foucault y bajó en la Italia. ¿Y por qué no hacemos lo que hacía Espósito en Pensamiento Viviente? Pensar que había altra biopolítica que estaba antes, incluso con el término, al menos en el 84, pero sobre todo con la idea de una relación poder-vida pensada en el prisma de Maquiavelo. ¿Por qué?
Porque Foucault no usa Maquiavelo para pensar esto. Foucault cita 3, 4 veces Maquiavelo, no más. Y siempre mal. Y siempre, no lo cita mal, lo cita negativamente. Ahí va. Bueno. Pero si vos agarrás un autor como Agamben, es raro porque también no hay más que 4 o 5 referencias a Maquiavelo. No deja de ser raro para ser un autor de lengua italiana. Entonces digo, pero quizá acá hay 2 matrices, que después se entrelazan, por supuesto, y hacen una recepción de Foucault. Lo que yo estoy seguro es de esto, que hay 2 matrices diferentes que se entrelazan, que no tienen la misma cronología, ni derivan exactamente de la misma manera. Se entrelazan, pero no derivan, ni tienen la misma cronología. Esa es una de las cosas de las que yo estoy bastante seguro. Y la otra es que no veo por qué, sobre todo en las formulaciones que brevemente leí, no veo por qué no darse cuenta de que hay una biopolítica propiamente italiana, que después todo, estoy de acuerdo, vuelvo sobre eso. Me interesaba un poco discutir esa cuestión. En un momento tendremos que hacer algo para discutir el libro de Claverini y quizá podemos retomar este tipo de cuestiones. Eso me parece que quedó como oscurecido en el debate, ¿no? Y sobre todo, obvio, a mí me molestaba, es un modo de decir, el constructo Agamben-Foucault a mí nunca me convenció. Mi è mai convinto il costrutto Agamben-Foucault. No es así. Es decir, ahí hay un problema. Lì c'è un problema. Sì. Posso parlare? Sì, Dunque, intanto avete tutti capito che Edgardo Castro conosce la filosofia italiana molto meglio dei filosofi italiani. Io credo che lui conosca anche i libri usciti ieri e l'altro ieri in Italia. Non so come faccia, diciamo, ma una straordinaria competenza e ha colto un problema con particolare acutezza, cioè il rapporto con la tradizione italiana, che peraltro sarà al centro dell'iniziativa dell'Italian Thought che in Italia Enrica Lisciani Petrini, Daniela Calabrò, Giulio Goria stanno sviluppando. Qual è il punto? Effettivamente la lettura di Foucault tra Schmitt e Benjamin ha rotto i ponti con i grandi pensatori politici italiani, da Machiavelli a Gramsci. Effettivamente Foucault dà una lettura sbagliata di Machiavelli, secondo me, lo interpreta come l'ultimo teorico della tradizione sovrana del principe, no? Del principe del potere territoriale e non il primo degli autori appunto governamentali. È una lettura sbagliata perché Machiavelli non è un pensatore della sovranità, è un pensatore repubblicano del conflitto, quindi è un autore più biopolitico, no? Quindi è molto giusto l'idea di immaginare Machiavelli alla radice, alla genesi del pensiero biopolitico e dunque di, come dire, ridare all'Italia anche un pezzo, uno spicchio, diciamo, del merito di questa categoria di biopolitica. Naturalmente che Foucault sia stato poi il primo a elaborarla con, diciamo, i suoi straordinari mezzi filosofici, questo è fuori discussione, ma è vero che è stato in Italia letto sia da Agamben sia da Negri in un modo non Foucaultiano, da Negri trascinandolo verso Deleuze e da Agamben trascinandolo verso Schmitt. E invece, come dire, Foucault è molto meglio comprensibile dentro appunto una tradizione che ha la politica e la storia alle proprie origini, Machiavelli e Vico, no? Perché la biopolitica di Foucault non ha nulla di metafisico,
è una biopolitica intensamente storica e quindi dentro cui il triangolo storia, vita politica ha una espressione molto forte che ha sicuramente un forte radicamento italiano. Quindi io non so se queste sono le parole, diciamo, con cui stiamo concludendo questo nostro incontro. Io direi che Edgardo è assolutamente necessario a questa iniziativa e anche alla filosofia italiana. Se mi permetto di dirle, voi avete detto che io devo venire in Argentina, lo faccio molto volentieri, ma Edgardo deve venire in Italia. Dobbiamo scambiarci i ruoli. Poi io ho letto con uno dei tuoi ultimi libri, quello del pensiero istituente, ma tu non lo dici così, ma io ho percepito questo così, cioè c'è Negri che Deleuze molto giustamente in una visione di Foucault molto strana a un certo punto, poi Agamben diventa Derrida, che è giusto in un certo punto, se voglio fare il parallelo, non lo dici così ma si percepisce, e tu diventi Foucault, cioè però nella versione è chiaro con tutti gli spostamenti, ma leggi una storiografia che è un po' così. Però l'altro mi è stupito molto degli storici italiani, ma diciamo una certa una genealogia propriamente italiana della biopolitica. Si può fare, è molto importante per la stessa categoria di biopolitica, perché altrimenti correrà lo stesso destino delle altre categorie politiche, ma bisogna riprenderne questa altra biopolitica, che sarebbe un bel titolo per un articolo. Hai ragione, in Italia c'è una grande tradizione diplomatica nata nell'antica Roma e quindi fa sì che le cose vengono dette con una qualche circospezione. Quindi tu fai bene a squarciare il velo e a dire le cose come stanno. Quindi molto bene, sono totalmente d'accordo con te. Grazie a te, Roberto. Bueno, allora, se ci stiamo salutando, io voglio ringraziare un'altra volta tutti coloro che hanno organizzato questo incontro, tutti coloro che hanno messo su questa rete veramente straordinaria e poi la mia carissima amica Costanza in particolare. Sì, grazie Costanza, perché veramente fare la traduzione non soltanto... Carissima. È un lavoro, pure Agustina che fa la nostra presentatrice e gli altri, Ierco che lavora sulle reti, sulle questioni tecniche, però lui è un ricercatore a Londra. Ahora cerramos. Sí. Vamos a ir cerrando esta actividad, agradecerle a todos y a todas por la participación, por las intervenciones, por las preguntas. Ya fue dicho y se entendió perfectamente el agradecimiento especial al profesor Espósito. Nuevamente lo señalamos en español. Solamente lo último para terminar es recordarles el próximo encuentro, el miércoles 27 de abril, que girará en torno al pensamiento francés. Toda la información de las próximas actividades y de las que ya realizó la red la pueden encontrar en las redes sociales, que si vi bien ya fue colocado en el chat. Ahí pueden asociarse a las redes con las que cuenta actualmente la red Foucault Latinoamérica. Bueno, muchas gracias de nuevo, profesor Espósito, profesor Castro y Constanza por la traducción. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. Un système de règles qui n'est pas un mélange de régularité et de liberté, qu'une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir